Saludos, saludos a todos, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con una entrega más de Mi Graceta con Néstor Saldívar por la Z101, la emisora nacional de mayor penetración y difusión en República Dominicana. Y bueno, además de la emisora, las ondas hercianas, también el telecable, pues sirve esta programación de Z101. Pero no se queda ahí, también a través de YouTube, las redes sociales. Esto es un combo de las nuevas experiencias digitales para difundir el conocimiento, la educación, la información y también hacerlo a través de los mecanismos tradicionales que ya conocemos. Señores, hoy tenemos un programa interesantísimo que pues nosotros hemos preparado para ustedes de modo que puedan seguir teniendo más claridad, mayor nivel de conocimiento en cuanto a distintos procesos que se realizan. Tenemos un invitado de lujo, tenemos a Giovanni Carmona, quien es servidor migratorio y vive en Houston, Texas, Estados Unidos, y desde aquí, con su experiencia como abogado foráneo de Venezuela, pues nos da su perspectiva de distintos servicios que él maneja y que ustedes regularmente tienen inquietudes al respecto. Así que abordaremos lo que hay actualmente con el tema del TPS. Señores, el estatus de protección temporal tiene una situación interesante últimamente porque se está requiriendo información adicional que pone en tela de juicio vamos a decir, las razones por las cuales la gente entraron por la frontera. Y ustedes verán que vamos a estar discutiendo esto con Giovanni en la entrevista. Y bueno, asimismo estaremos abordando temas relacionados con el parol humanitario que también se vio en un problemita de suspensión temporal sobre las entradas, las autorizaciones de viajes de personas que habían aplicado a este alivio migratorio de personas de países como Nicaragua, Haití, Venezuela, entre otros países. Y vamos a estar conversando también sobre eso. Y bueno, a ustedes les interesa siempre en el tema de Estados Unidos saber, óyeme, ¿cómo es que yo puedo conseguir una autorización de empleo si estoy en Estados Unidos? Yo necesito ser residente primero para poder trabajar. ¿Cómo lo puedo lograr si no tengo un estatus? De esto y otros muchos temas estaremos conversando con nuestro querido amigo Giovanni Carmona, que pues ya está próximamente con nosotros aquí en la entrevista. Señores, después de la pausa, vamos con todo este contenido, así que no le cambien y mejor, dígale a mucha gente que ya comenzó Mi Graceta con Néstor Saldívar este sábado. Así que volvemos en breve, no le cambien. Bueno, señores, y aquí seguimos con más de Mi Graceta con Néstor Saldívar a través de Z101 por todos los canales tradicionales y digitales. Señores, liderando la opinión y los comentarios migratorios en República Dominicana y más allá. Estoy escuchando como un ruido que se está metiendo. Por favor, producción, para que arreglemos eso y podamos ir adelante. Bueno, ya tenemos el invitado con nosotros. Lo habíamos anunciado y tenemos a Giovanni Carmona, nuestro querido amigo, quien vive en Houston, Texas, y se dedica a los servicios migratorios de todo. Él hace de todo, pero vamos a hablar de algunos procesos puntuales para clarificar algunas cosas que pueden estar por ahí en confusión para la audiencia que nos sigue y que por eso lo hemos traído a él. Bienvenido, Giovanni. Bienvenido a Mi Graceta. Muchísimas gracias, Néstor, por, invitarme a este tu programa, Mi Graceta, y un saludo muy especial a la gente de República Dominicana, que es donde se transmite más que nada este programa. También, obviamente, a toda la comunidad latina que pueda escuchar, muchos venezolanos también en República Dominicana. Como mucha gente sabe, soy de Venezuela y obviamente siempre es importante saludar a toda la gente de Venezuela que se encuentra por todos lados, ¿no? Por todo el mundo, debido a una situación política, ¿no? En nuestro país. Hemos tenido una gran migración en todo el continente, pero ahí estamos avanzando. Y bueno, el día de hoy tenemos muy buenas propuestas en temas migratorios, o sea, lo que vamos a hablar con respecto al TPS, parol humanitario, solicitudes de asilo y todo lo que la gente le interesa mucho, que desean venir a los Estados Unidos también de manera legal a través del parol humanitario para las personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, y muchísimo más también con el tema de que tú manejas muy bien, como lo es la AB2,
la EB1 también, y hay muchísimos otros trámites migratorios acá en este programa Migraceta. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Giovanni, te sorprendería de la gran cantidad de buenos venezolanos que tenemos en República Dominicana, profesionales como tú, que dicho sea de paso, un sobrino mío, para que tú veas qué pequeño es el mundo, está casado con una venezolana que estuvo viviendo en República Dominicana y bueno, se conocieron, no porque estaba necesariamente en República Dominicana, se conocieron a través de los medios digitales, pero tengo un sobrino, sí, que está casado. Quizá esa parte mía de estar mucho con los venezolanos, ya tú la entiendes más, ¿verdad? el tema, el tema de compartir mucho con la comunidad de venezolanos por lo bueno que son ustedes y todo esto. Y bueno, la comunidad bonita que tenemos a través de Semigra también, que es el Centro de Certificación de Servidores Migratorios en Estados Unidos. Bueno, mira, hablemos entonces. Comencemos por el tema de el parol humanitario, para comenzar dando la información. El parol humanitario, que es una medida que se ha procurado más en el gobierno de Biden actual, demócrata, y que hace que personas que estén fuera de Estados Unidos puedan entrar al país sin necesidad de estampar una visa en un pasaporte, y es una medida humanitaria, como le dice, un permiso de entrada que las personas tienen de ciertos países, y esto incluye a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, a Haití, etcétera. Cuéntanos un poco qué es lo que ha estado pasando últimamente en el último mes, particularmente sobre esto del parol humanitario. Sí, básicamente, Néstor, es muy importante decir que el parol humanitario, como tú muy bien lo decías, en base es para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. También hay un parol humanitario que es por reunificación familiar para Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala, pero es totalmente diferente a este parol del cual vamos a estar hablando hoy, porque tiende a confundirse mucho, ¿no? Muchas personas piensan que es lo mismo, pero no es así. El parol humanitario para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití es totalmente diferente al de reunificación familiar. Entonces, básicamente este parol, que en muchos casos ayuda a personas a venir de manera legal y segura, y que fue implementado por el gobierno del presidente Joe Biden, para que estas personas que están sufriendo en sus países, como lo es Cuba, Nicaragua, Venezuela, Haití, puedan venir a los Estados Unidos a través de una petición que se la hace un sponsor, que esta persona puede ser ciudadano americano, residente permanente en los Estados Unidos, o contar con un TPS aprobado, que es un permiso temporal de permanencia, y que esta persona sí pueda venir a los Estados Unidos. Obviamente este patrocinador o sponsor debe contar con una serie de requisitos, como lo son requisitos básicamente económicos, que puede demostrar a través de sus estados financieros o bancarios, de su certificación de taxes, que son los impuestos que se cancelan acá en los Estados Unidos, y que obviamente también mostrar lo que es el estatus migratorio, si es residente, si es ciudadano, o evidentemente tiene un TPS aprobado, para que así él pueda demostrarle a UCIS, que es la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos, que esta persona cuenta con todos los requisitos para poder patrocinar a uno de estos ciudadanos, ¿ok? De Cuba, Venezuela, Nicaragua o Haití, y él, básicamente, el beneficiario debe tener su pasaporte vigente para que así pueda venir a los Estados Unidos, y obviamente ser de una de estas nacionalidades. Tampoco debe contar con una doble nacionalidad ni una residencia permanente en otro país. Supongamos que un venezolano que está en República Dominicana y es residente permanente, podría solamente aplicar si quien lo va a pedir o quien va a ser su patrocinador es su papá, su mamá o su cónyuge, ¿ok? Esa es la condición, la única condición que tendría si tiene una residencia permanente en República Dominicana un venezolano. O una persona de Cuba, de Nicaragua o de Haití que viva en República Dominicana. También obviamente se ve mucho en el caso de los haitianos, porque sabemos que hay una comunidad migrante haitiana bastante grande en República Dominicana. Pero evidentemente el parol humanitario ha estado bastante sonado en estos días. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un, lo pararon temporalmente, y esto obviamente ha traído muchas preguntas, muchas interrogantes, pero no fue que detuvieron el parol humanitario, sino solamente las autorizaciones de viaje. Y es menester obviamente Ajá, explicar que correcto. el Sí. parol humanitario, Néstor, disculpa. Sí, no, no, perdón, que a eso iba precisamente, a que nos hablara exactamente
¿Cuál fue la interrupción que hubo? ¿Qué fue lo que provocó esa interrupción de la cual tú hablas ahora del paro humanitario que venía fluyendo muy bien, mucha gente beneficiada de muchos países, principalmente de nuestra hermana, ¿verdad? República de Venezuela, pero entonces hubo una interrupción. ¿Qué fue lo que detuvo de manera temporal el tema del paro? Sí, básicamente, bueno, se está hablando por lo que en muchos medios digitales, y que, como lo es Fox News, acá en los Estados Unidos, que se suspende temporalmente las autorizaciones de viaje porque se hablaba de un fraude masivo de aplicaciones de parol humanitario. Esto quiere decir que, bueno, en los Estados Unidos se estaba viendo que muchas personas aplicaban con patrocinadores ya fallecidos y que las personas Mm, venían a los Estados Unidos y que obviamente es un gran escándalo acá en este país que se esté haciendo esto con ese programa que es tan bueno, porque evidentemente la persona, yo siempre lo he dicho, el paro humanitario es mejor que una visa inclusive, porque te da un estatus muy bueno. Al llegar tú tienes un permiso de trabajo y un social, pero se interrumpió temporalmente por eso, porque estaban haciendo una revisión de más de 100.000 aplicaciones fraudulentas que se habían realizado de diferentes nacionalidades, como de Nicaragua, de Haití, de Cuba, de Venezuela. Por eso se interrumpe lo que es la autorización de viaje, ¿ok? Que es la segunda fase del parol humanitario. Una vez que usted le aprueban el parol humanitario, como tal, sigue lo que es la Travel Authorization o la autorización de viaje, que es allí donde en esa etapa la persona, cuando le aprueban la autorización de viaje, ya puede viajar a los Estados Unidos y tiene 90 días para hacerlo. Eso estaba detenido. Actualmente el parol humanitario sigue estando un poco lento en los Estados Unidos, no está tan rápido como antes y venía fluyendo muy bien. Y como lo digo, es lamentable que surjan situaciones como esta en este país, porque personas inescrupulosas, por aprovecharse de muchas personas, estaban haciendo actividades que no deberían haber hecho, y entonces dañan los procesos para todas las personas que desean venir de manera legal y segura a los Estados Unidos. Según tu opinión, Giovanni, ¿de dónde viene, de dónde pudo haber venido esa mala práctica de hacer eso? Eso que se está, o que, bueno, se está denunciando, es una denuncia abierta y que de hecho hizo que se paralizara el paro humanitario. ¿De dónde tú crees que viene? ¿De personas que común y corriente o de algunos llamados preparadores por ahí que no hacen bien las cosas y se meten y le cobran dinero a la gente para ganar dinero nada más? ¿De dónde crees que vienes tú? Que viene esto, Giovanni. Sí, básicamente, Néstor, las personas que somos preparadores, servidores migratorios, nos hemos formado para hacer las cosas bien en este país, para ayudar a los migrantes en este país, y obviamente yo siempre busco hacer las cosas de la mejor manera posible, porque vivimos en un país que obviamente donde sí se respetan las leyes y donde sí se cumplen las leyes. Entonces yo partiría que esto lo están haciendo personas inescrupulosas, que en muchos casos no se le puede llamar preparadores, ni mucho menos, Correcto. porque una persona que haga este tipo de acciones no merece ni siquiera la calificación de ser llamado preparador migratorio, porque está haciendo algo que él lo sabe, que está haciendo mal, y que evidentemente daña a toda la comunidad latina, porque nosotros somos venezolanos, colombianos, de República Dominicana, de cualquier país, pero somos todos una comunidad latina que hace vida en los Estados Unidos, y que evidentemente lo que siempre debemos hacer es hacer las cosas bien. En Venezuela hay un dicho que dicen que cuando se hacen las cosas bien pasan cosas buenas, y evidentemente es lo que siempre deberíamos procurar hacer para que todo marche de la mejor manera posible, porque que los Estados Unidos pueda suspender temporalmente o que de repente elimine de manera definitiva el parol humanitario, que es una medida tan buena, por actividades como esta, va a ser una lástima para mucha gente que quiere venir a los Estados Unidos a progresar, como millones de personas que han venido a este país, y obviamente hoy por hoy son ejemplo de lo que es el buen ciudadano y de personas que han podido superarse y surgir y poder conseguir lo que es tan anhelado sueño americano, como mucha gente quiere, ¿no? Que es obviamente poder llegar a este país para desarrollarse y poder tener una mejor calidad de vida. Un dominicano no puede aplicar al parol humanitario. Sin embargo, ¿existen maneras de que pudiera beneficiarse? Sí, el tema de los dominicanos, y pasa mucho. Yo tuve un caso inclusive de una pareja de venezolanos que tuvo una hija
dominicana, ¿ok? En este caso, la patrocinadora era la mamá de la esposa como tal de ese matrimonio. Muchos casos la gente piensa que los hijos nacidos en República Dominicana, porque evidentemente son dominicanos por nacimiento, no pueden venir a través del paro humanitario, y si pueden venir a través del paro humanitario, evidentemente lo arropa, porque al ser de hijo de padres venezolanos pueden entrar a través del paro humanitario a los Estados Unidos. Evidentemente, como un dominicano como tal no puede aplicar ese beneficio si quisiera el paro humanitario, porque como lo habíamos hablado es para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, pero sí hay sus excepciones. Por ejemplo, también hablamos de esposos. Comentabas tú al principio que tienes un sobrino que está casado con una persona de Venezuela, entonces evidentemente también allí pudiera entrar en esa calificación. Se tendría que revisar muy bien, pero sí también un esposo de un venezolano puede también aplicar al paro humanitario. Muy bien. Giovanni, entonces, se suspendió. Luego se levanta la suspensión que había sobre el paro humanitario. ¿Hay algunas nuevas reglas? ¿Cuáles son estas reglas nuevas que hay para evitar que estos fraudes se sigan cometiendo en el porvenir? Sí, correcto. UCI acaba de anunciar hace, bueno, hoy estamos eh, todavía revisando esa noticia, porque fue a partir del 3 de septiembre que se emitió ese comunicado de UCI, que es que ellos han dicho que a todos los patrocinadores le van a solicitar un ajuste biométrico a través del Application Support Center, que es como el ente regulador para donde todas las personas que hacen un trámite migratorio, bien sea un asilo, un permiso de trabajo, un TPS, deben ir a colocar sus huellas, a firmar y a tomarse una fotografía, obviamente allí corroborar si esta persona no tiene ningún expediente abierto en los Estados Unidos, si no ha cometido ningún delito. Eso básicamente va a ser la modalidad que se va a aplicar para todas las personas que van a ser patrocinadores del programa de parol humanitario. Ese FIC va a tener un costo de $30, es decir, que ahora el parol humanitario no va a ser gratis como venía siendo anteriormente, es un costo mínimo de $30, pero que evidentemente es un pago que va a tener que hacer el patrocinador, y también que va a tener que dirigirse ante el Application Support Center para poder tomar sus huellas y validar su identidad. Esto para proteger, como lo que veníamos hablando, del fraude masivo que hubo en los Estados Unidos, donde personas inescrupulosas estaban haciendo aplicaciones falsas, básicamente porque eran usando identidades de personas ya fallecidas inclusive, o usando un mismo patrocinador más de 100 veces. O sea, es algo que es vergonzoso lo que estaban haciendo, pero que lamentablemente por esa razón se tuvo que suspender el paro humanitario, pero que los Estados Unidos van a tomar esta medida a partir del 3 de septiembre, donde todas las aplicaciones o los aplicantes, los patrocinadores, van a tener que verificar su identidad a través del Application Support Center y pagar un fee de $30. Básicamente todas las aplicaciones que están, se supone, en teoría, que deberían también cumplir con esa medida de que los patrocinadores vayan a validar su identidad para que así puedan aprobar los paroles humanitarios. Muy bien. Finalmente, en cuanto al parol de este bloque, gracias, estamos conversando con Giovanni Carmona, quien es servidor migratorio, por demás es abogado de Venezuela, formado y ha practicado el derecho en Venezuela y vive aquí en Estados Unidos, en Houston, Texas, y estamos compartiendo de varios temas en los cuales él es especialista en el día de hoy en este programa. Finalmente, Giovanni, en cuanto al parol, ¿cuáles son las ventajas de entrar con parol humanitario a los Estados Unidos? Ahorita decías que era hasta mejor que una visa per se, este programa. Cuéntanos un poquito más de eso para que la audiencia tenga un conocimiento más amplio de lo que implica que tú tengas o vengas a Estados Unidos con un parol. Sí, correcto, Néstor. Yo te decía que es mejor que una visa, inclusive porque cuando tú ingresas con parol humanitario, tú desde el día uno que ingresas a los Estados Unidos puedes solicitar un permiso de trabajo y un Social Security, que va a ser por la vigencia que te otorgan el parol humanitario. El parol humanitario lo otorgan por 2 años, es decir, tú tienes un permiso de trabajo por 2 años, pero que evidentemente cuando tú tienes una visa para venir a Estados Unidos, tú no puedes trabajar, solamente tienes una visa de turista, a no ser que tengas una visa de inversiones, ¿ok? En este caso, el parol humanitario te brinda esa posibilidad de que tú puedas trabajar legalmente en los Estados Unidos
y obviamente tener un patrimonio en este país. Además de obviamente lo que sabemos nosotros cuando tú tienes tu documentación como lo es un ID y tu Social Security, lo que conocemos como seguridad social en nuestros países, ya obviamente te abre muchas posibilidades de poder adquirir, comprar una propiedad en los Estados Unidos, comprar tu auto y obviamente tener un excelente trabajo en este país porque tienes documentación para trabajar. Lo que conversábamos que muchas personas que viven en Estados Unidos les cuesta mucho poder llegar a obtener su permiso de trabajo, su Social Security y con el parol humanitario tú al llegar puedes obviamente obtener ese parol humanitario, ese permiso de trabajo y ese social. Además también este parol humanitario te permite a ti como beneficiario poder también ser patrocinador de este programa de parol humanitario para otras personas que tú desees patrocinar. Obviamente debes, en muchos casos, estas personas como van llegando no tienen el sustento económico, se apoyan en lo que conocemos la figura de co-sponsor y también pueden solicitar más personas y mucha gente también nos pregunta si yo entro con el parol humanitario quedo atrapado en Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos hay una figura que se llama Advance Parole que los solicitantes de parol humanitario pueden solicitar y que le permitiría salir si tienen un caso de emergencia que atender. Entonces, Ok. básicamente el parol humanitario es una medida muy buena que creó el gobierno del presidente Joe Biden para que las personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití puedan venir de manera legal y segura a los Estados Unidos y que obviamente te brindan múltiples beneficios. No, 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 fabuloso, formidable. Y de hecho, cuando pasen esos 2 años, después que la costumbre se acomoda, pues muy difícil, la gente quiera volverse para atrás, tiene que volverse, pero también tiene la posibilidad de una vía hacia la residencia, ya sea por las vías familiares o por las vías del empleo que también siempre están disponibles. Señores, hemos terminado el primer bloque del programa con este invitado de lujo, Giovanni Carmona, quien es servidor migratorio y ha hablado muchísimo ya hasta este punto del paro humanitario. Después de la pausa, entonces vamos a entrar al tema del TPS y lo que también ha estado pasando y sigue sucediendo con este privilegio para personas que han estado aquí de acuerdo a las fechas que ingresaron y que pueden disfrutar de una protección de estatus temporal. Después de la pausa, seguimos aquí con Migraceta, con Néstor Saldívar, liderando la opinión y los comentarios migratorios en República Dominicana y más allá. Volvemos en breve. Bueno, señores, y seguimos aquí con más de Migraceta con Néstor Saldívar por la Z101. Y aquí tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Giovanni Carmona, con quien hemos venido hablando sobre el parol humanitario, esta medida que permite a ciudadanos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Haití, que puedan venir a los Estados Unidos en procura de que estén mejor resguardados porque sus países, la situación a nivel social, a nivel económico, pues no son las mejores. Y estas personas pues tienen que salir para poder hacer un proceso de manera segura, como lo ha dicho Giovanni, pues vienen a los Estados Unidos bajo esta medida. Y bueno, hemos analizado cómo ha estado todo esto, pero ahora también tenemos que hablar un poco sobre otra medida que también tiene un ingrediente humanitario, que es el estatus de protección temporal. Giovanni, tú eres el experto aquí en esto. Háblanos un poco y ilústranos sobre lo que significa esto de TPS o estatus de protección temporal y qué países tienen este beneficio actualmente. Sí, Néstor, el TPS como tal también es una medida que para los venezolanos fue creada en la administración del presidente Joe Biden, pero que no es un programa nuevo. Este programa de TPS básicamente cuentan muchos países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, cuentan con TPS. Básicamente se hizo para las personas que viven en los Estados Unidos de Centroamérica y que el TPS, que se llama por sus siglas en inglés, estatus de protección temporal, básicamente es para todos esos países que están viviendo o atravesando regímenes totalitarios o que en el pasado tuvieron regímenes totalitarios y que evidentemente se ha mantenido en el tiempo. Supongamos hoy El Salvador está en un régimen democrático, pero todavía las personas que ingresaron acá a los Estados Unidos hace 30 años manejan todavía su TPS de El Salvador y lo han podido ir renovando paulatinamente.
El TPS como tal es un estatus que te brinda muchísimos beneficios y obviamente siempre es muy recomendable para todas las personas que ingresan a los Estados Unidos y que tienen la posibilidad por ser nacionales de Venezuela, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, obviamente, y que pueden aplicar ese estatus, lo puedan hacer. En este caso, el TPS se renueva cada cierto tiempo y es el ejecutivo, en este caso el presidente, a través de el Congreso de los Estados Unidos, quien obviamente da apertura a este estatus de protección temporal. ¿Okay? En el caso de Venezuela fue extendido hasta el 31 de julio del año 2023. Eso quiere decir que todas las personas que hayan ingresado antes del 31 de julio del año 2023 pueden aplicar a el TPS. Se está pidiendo obviamente extensión para todos esos países como por ejemplo Nicaragua, que se quedó congelado en el tiempo y solamente está hasta 1998, es decir, estamos hablando de casi 26 años atrás. Solamente las personas que ingresaron antes de 1998 pueden aplicar a el TPS, que lo pueden seguir renovando, pero que en este caso, para el caso específico de Venezuela, el TPS es una medida que ayuda muchísimo a todas las personas que puedan tener este estatus porque los protege. Inclusive, si tú en los Estados Unidos tienes una orden de deportación porque solicitaste asilo y el juez decidió no concederte una solicitud de asilo, sino que te dio una orden de deportación y tú tienes TPS, obviamente estás protegido y no puedes ser deportado de los Estados Unidos. El TPS te brinda algo que yo siento que es muy, muy importante, como lo es el salir de los Estados Unidos a través de un advance parole. Tú puedes salir de los Estados Unidos en múltiples ocasiones porque el advance parole, al tú solicitarlo por un año, te da ese ingreso y salida y reingreso a los Estados Unidos sin problema alguno. Y además también te brinda múltiples beneficios, como por ejemplo ser patrocinador de un programa de parol humanitario. Yo siento que el TPS en los Estados Unidos, que no existe una residencia temporal, es como lo que conocemos en Latinoamérica como una pequeña residencia temporal, que para los países que pueden gozar de ese beneficio es bastante beneficioso. Pero que Claro. evidentemente, bueno, como todo, ha tenido bastante ajustes. En este caso también hay una polémica que, bueno, vamos a estar ahorita comentando con el tema del TPS. Sí, ciertamente. Bueno, y tú hablaste de que te da la posibilidad de salir del país, porque el TPS es tanto para personas que entraron con inspección por un puerto de entrada, se vieron con un CBP, lo dejaron pasar, le enseñaron la visa y la gente se quedó aquí. Ese que entró legalmente, pues después viene que se aperturó el TPS y bueno, aplicó y se lo aprobaron. Pero también aplica para las personas que llegaron por frontera, que entraron de manera ilegal, como decimos comúnmente, o que no fueron inspeccionados. Para estos dos públicos el TPS funciona. Y mencionas entonces el permiso de viaje. Muchas personas, por el pasado que han tenido, ¿verdad? A nivel migratorio en Estados Unidos, tienen miedo de que una vez se le apruebe el permiso de viaje para salir y volver a entrar, una reentrada, un reingreso a los Estados Unidos, tienen miedo y dicen, no, pero si yo salgo de aquí y allá cuando vaya a entrar de nuevo por el aeropuerto de Florida, por el aeropuerto de Miami, por Las Vegas, por donde sea, me dicen que no. Entonces, ¿qué le dirías tú a las personas que están en esa condición? Porque creo que tú mismo tuviste una experiencia de salir con el advance parole y volver a ingresar y bueno, estás aquí en Estados Unidos. Pero ¿cuál fue tu experiencia en ese sentido y qué tú le recomiendas a la gente que tenga que pasar por igual situación? Sí, correcto. Básicamente el TPS, que inclusive es una medida que yo tengo en los Estados Unidos por ser venezolano y obviamente haber ingresado antes del 31 de julio del año 2023, apliqué obviamente en la primera vez que se dio el inicio al TPS para Venezuela. Recuerden que esta medida, el TPS no existía para Venezuela, evidentemente ya lo está así establecido por el gobierno del presidente Joe Biden, pero que te da ese beneficio de solicitar un advance parole. Mucha gente tiene mucho miedo de solicitar el advance parole y salir porque, como le decía Néstor, en muchos casos las personas dicen, ¿y si no me dejan reingresar? Y obviamente cuando a ti te dan el advance parole, te lo dice claramente, está sometido o básicamente es discrecional tu reingreso de la persona que te vaya a inspeccionar, del oficial de inmigración que te inspeccione a ti. ¿Ok? En este caso,
Cuando tú solicitas el Advance Parole es porque tienes un motivo para salir de los Estados Unidos, que puede ser familiar, puede ser médico, puede ser evidentemente, como fue mi caso, que tuve que salir por una reunión de una fundación que nosotros tenemos acá en los Estados Unidos para atender temas migratorios y que obviamente tenía una reunión, tuve que salir, en este caso solicito el Advance Parole. El Advance Parole, cuando tú tienes TPS, te lo otorgan por un año y tú lo puedes solicitar para solamente salir una vez o para múltiples salidas y reingreso. Mi recomendación siempre es que si tú vas a solicitar esa medida del Advance Parole, lo solicites para múltiples reingresos. ¿Por qué? Porque evidentemente te lo aprueban por un año. Este Advance Parole, además de tenerlo por un año, puedes viajar para varios países. Lo único que no puedes quedarte más de 90 días en un destino específico. Determinado. Supongamos, determinado, correcto. Supongamos que a mí me dieron el Advance Parole y yo quiero ir a República Dominicana. Yo puedo ir a República Dominicana sin problema, pero lo que no puedo es quedarme más de 90 días en República Dominicana porque podría traer consecuencias para mí al tratar de reingresar a los Estados Unidos. En mi caso yo fui a Bahamas, obviamente fui desde Houston a Miami y una vez estando en Bahamas ingresé sin problema, pero al salir me doy cuenta que la oficina de CBP, lo que conocemos como Customer Border Patrol en los Estados Unidos, ellos tienen una oficina en Bahamas y así me he dado cuenta que en muchos países tienen oficinas del CBP, el CBP, en diferentes países. Allí ellos te inspeccionan, obviamente te dicen ¿por qué tú obtuviste este Advance Parole? Yo le dije, bueno, por TPS. Luego te pasan a lo que conocemos como el famoso cuartico, que obviamente en todas las Mm. migraciones existe. En Estados Unidos no se escapa de la realidad. Siempre está ese cuartico que obviamente a todo el mundo le da miedo, porque cuando te dicen el oficial de inmigración, acompáñame, obviamente a todo el mundo Mm. le da un susto natural, obviamente eso es normal, pero que allí ellos lo que hacen es validar que tú tengas el Advance Parole, te toman las huellas, te toman una fotografía y ellos lo que están es validando que tú no tienes ningún problema para reingresar a los Estados Unidos, que no tuviste ningún problema legal y que obviamente todos esos documentos que tú estás presentando son fidedignos, son certeros y que obviamente ellos te van a dejar ingresar. Cuando tú, por ejemplo, como fue mi caso, en las Bahamas me hicieron la inspección, pasamos obviamente por el oficial, luego pasamos al famoso cuartico y evidentemente después ya cuando llegamos a Miami llegamos como si fuera un vuelo normal, no tuvimos que pasar ninguna inspección porque ya todo lo habíamos hecho en Bahamas. Así también entiendo pasa cuando tú viajas a cualquier otro país como del Caribe, como por ejemplo República Dominicana, eh, inclusive hasta en México, porque ellos ya tienen oficinas en países que tienen acuerdos. Entiendo que donde no tienen acuerdos, obviamente ya sí la inspección te la hacen directamente cuando llegas a los Estados Unidos. Claro, es una manera vamos a decir, ahorrarle a la gente que de repente si tú no puedes entrar, no, ¿verdad? No tengas que meterte en ese vuelo, te quedes donde estás. Ya el vuelo lo compraste, evidentemente, pero ahorrarle la dificultad de tener que viajar y después volver otra vez de donde llegaste, porque no vas a poder entrar en caso de que así sea. Sí, yo también tuve esa experiencia, pero la inspección no me la hicieron en República Dominicana, sino aquí con mi Advance Parole cuando estaba en el proceso de residencia. Y como tú dices, siempre se tiene ese tormentito ahí, esa incertidumbre. Bueno, el papel te lo dice, como tú bien dices, esto no es garantía de que usted va a reingresar a Estados Unidos, porque el oficial que lo recibe, el CBP, como tú decías, pues pudiera tener la discreción de decirte, no, no, usted no puede entrar. Y para eso, para que usted evite esos inconvenientes, también debe verificar que usted no tenga ningún proceso de deportación en contra suya, que esté en proceso o en procedimiento, que no haya ninguna situación legal en contra suya, que usted haya cometido una contrariedad en cuanto a las leyes de los Estados Unidos, porque eso pudiera usarse en su contra para dejarlo ingresar. Es decir, que usted verifique bien que todo esté bien, que su proceso migratorio estén bien y en orden para que usted pueda utilizar ese beneficio de reingreso a los Estados Unidos, que es el Advance Parole. Finalmente, en esta etapa, y aquí sí queremos que pues conversemos bien sobre esto, porque es un tema que ha estado pues latente ahí en cuanto al TPS. Pues resulta que hay una famosa pregunta en el formulario que se completa, que es la pregunta 22, ¿cierto? La pregunta Correcto. 22
en el formulario y que cuando se da una respuesta, últimamente están llegando requerimientos de información adicional porque hay unas acusaciones allí que se le hacen a la gente y eso puede interferir, de hecho, en que le nieguen el TPS y posteriormente, de hecho, que tengan problemas incluso para ajustar eventualmente hacia la residencia americana. Cuéntanos un poco de esto para saber qué es lo que está sucediendo realmente con este tema. Sí, básicamente, como tú lo decías claramente, Néstor, el TPS te sirve tanto si tú ingresaste con parol humanitario antes del 31 de julio del año 2023, si tú ingresaste obviamente con visa y decidiste quedarte a los Estados Unidos, ingresaste obviamente a través de la frontera. En este caso lo que está pasando con el TPS es para todas aquellas personas que ingresaron por la frontera y venían con un menor de edad, eso está pasando mucho con las personas que vienen acompañadas, familias más que nada, que está llegando un request for evidence en los Estados Unidos, donde ellos le están solicitando un perdón a estas personas que tienen que hacer el trámite de un perdón o que evidentemente explanen bien una explicación de por qué este menor ingresó a los Estados Unidos de manera ilegal. Básicamente hay un vacío allí en el TPS como tal, porque eso está pasando hace poco tiempo, no estaba pasando anteriormente. Muchas personas que habían aplicado a este programa de TPS como tal no estaban obteniendo ese requisito for evidence. En este caso, lo más recomendable siempre es que las personas que tienen esta situación busquen el asesoramiento de un abogado en los Estados Unidos para que obviamente puedan llevar ese trámite de manera más favorable. ¿Por qué? Porque evidentemente no es una situación que quizás se pueda remediar de manera muy fácil, como por ejemplo un requisito for evidence que estaba pasando muy común, que era que si usted dejaba de completar una de las casillas en el formulario, le decían por qué dejaste de nombrar esta casilla, de colocar sí o no, porque sabemos que hay muchas preguntas, como si tú has cometido algún delito en los Estados Unidos, si tú has alguna vez votado en los Estados Unidos sin ser residente, si tú has cometido alguna infracción, si te, bueno, evidentemente son múltiples de preguntas que te hace allí el TPS, que te envían un requisito for evidence que se puede solucionar muy fácilmente dando una explicación. En este caso no es tan fácil, obviamente tú tienes que, primero ellos lo están pidiendo que soliciten un perdón. Lo que sabemos es que el núcleo familiar y los que conocemos cómo son las cosas acá en los Estados Unidos, un perdón se tarda mucho tiempo y es obviamente muy costoso, está por encima de los $1,000. El perdón y obviamente el tiempo en que te lo aprueben también va a depender mucho de obviamente la celeridad con la que use y procese esos perdones. Para lo que sabemos, obviamente los perdones se tardan muchísimo. En muchos casos, mucha gente recomienda dejar pasar ese requisito for evidence y volver nuevamente a solicitar el TPS para que no seas obviamente objeto de que te nieguen tu TPS, porque en muchos casos hay personas que han intentado ellos mismos, como todos sabemos, en muchos casos todos los trámites en los Estados Unidos mucha gente los puede hacer, obviamente si lee las normativas de UCI, pero mucha gente ha intentado enviar una explicación y UCI lo que hace es que sigue solicitándoles que hagan un perdón y en este caso, en muchos casos pueden perder el trámite, pueden negarle su TPS. Lo más recomendable siempre en este caso es que dejen pasar ese requisito for evidence, que dejen pasar el tiempo de que te dicen ellos que tienes que responder y obviamente sometas nuevamente el TPS. Es una recomendación que Mm, están dando que a la final obviamente tendríamos que revisar cada caso porque es específico este requisito for evidence para casos familiares. Está pasando mucho con personas que han ingresado con menores de edad. No está pasando con todo el mundo, sino con personas que pasaron con menores de edad por la frontera sur de los claro, Estados Unidos. claro, y la acusación es grave porque no se trata de cualquier cosita lo que le están presentando allí en ese request for evidence. De lo que se trata es que la persona, oigan bien esto, está siendo acusada, un papá, una mamá con un menor que cruzó la frontera, está siendo acusado de tráfico de personas. Es decir, Correcto. como un coyote. Están diciendo, no, usted fue un coyote. Usted agarró y trajo a su hijo, usted le asistió, usted le brindó apoyo, usted le dio soporte para entrar por la frontera. Lo complicado de todo eso es que a mi manera de verlo, no solamente sería una afectación para el tema del TPS, porque imagínate, conozco de casos
que hay personas que han enviado una fundamentación argumentativa de que no, que por fines humanitarios, que no es posible, que un papá pues no está traficando con sus hijos, que no era la intención, sino más bien huir de las situaciones que estaba teniendo, y le han aprobado que sí. Pero después, con esa acusación ahí, pudieran entonces en un eventual momento de ajustar estatus o de irse a su país a hacer un proceso por la vía consular, eso pudiera salirle. Es una especulación, evidentemente, pero si se la están trayendo ahora para aprobarle la posibilidad de un TPS, lo más seguro es que pudiera también salirle eventualmente más adelante. Conclusión de mi parte, ya para cerrar en este bloque de la entrevista y venir al último, ya que nos queda con Giovanni, pues que está aquí con nosotros, Giovanni Carmona, conversando sobre estos temas, es lo siguiente, señores, es muy complicado usted caer en una situación en la cual usted pueda ser catalogado como un traficante de personas, trata de personas, por ejemplo, porque eso le impediría a usted prácticamente, cuando viene a haber una complicación tan grande que duraría años para poder resolver el tema y conseguir su tarjeta verde. Así que tenga mucho cuidado porque esas son las tendencias actualmente de ver a quienes detuvieron en la frontera, quienes declararon que venían con un hijo menor, pues están siendo acusados directamente por UCIS, por la parte de ICE, que es la que se encarga de esto, y el CBP, de que usted ha tenido esa situación con relación a la trata de personas por haber traído menores con usted a través de la frontera sin ser inspeccionado. Atención con eso, por favor, para que usted no se vea involucrado en algo como esto que pudiera impedirle cualquier reingreso a los Estados Unidos o que usted dure mucho tiempo para poder conseguir un perdón y volver a entrar. Señores, tenemos aquí ya 2 bloques completos con este invitado de lujo, Giovanni Carmona, y vamos a seguir y terminar con él en el tercer bloque, que venimos con más información sobre el tema de los permisos de trabajo y ese tipo de cosas. Y un proyecto que lleva a cabo también nuestro querido hermano desde una fundación. Volvemos en breve y seguimos aquí en Migraceta con Néstor Saldívar. No le cambie. Bueno, y aquí seguimos con más de Migraceta con Néstor Saldívar. Giovanni, pues ya llegamos al tercer bloque del programa y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. No queremos despedirte sin que nos hable un poco sobre los mecanismos que existen para que las personas consigan un permiso de trabajo. Mucha gente cree que conseguir un permiso de trabajo pues implica que tú seas residente. Ya lo vimos que el TPS te da la posibilidad de permiso de trabajo. También vimos que el parol humanitario te da la posibilidad de conseguir el permiso de trabajo. Y para aquellos que no tienen esta posibilidad, pero se quedaron en Estados Unidos, se quedaron ya ilegalmente a su pecho, a pecho abierto, así, ya estoy aquí. ¿Y qué pueden hacer? ¿Hay alguna medida? Sí, correcto. Siempre muchas personas que llegan a los Estados Unidos, sobre todo las personas que ingresan por frontera a los Estados Unidos, nos preguntan cómo pueden obtener un permiso de trabajo. Una pregunta muy recurrente. Lo primero que obviamente sabemos que mucha gente que viene huyendo por persecución política, por alguna persecución de religión o básicamente engloba dentro de las 5 causales que establece la ley en los Estados Unidos para hacer una solicitud de asilo, pueden hacer una solicitud de asilo y de esa manera poder solicitar un permiso de trabajo y un Social Security, ¿ok? Obviamente cuando la persona presenta una solicitud de asilo porque tiene una categoría de las cuales pueden ser persecución por religión, persecución política, persecución por pertenecer a un grupo étnico, por su nacionalidad o por pertenecer a un grupo social en particular, pueden obviamente aplicar a una solicitud de asilo. Mucha gente nos dice, ¿quién puede aplicar una solicitud de asilo? Cualquier persona de cualquier nacionalidad, siempre y cuando esté englobada dentro de esas 5 condiciones que acabo de mencionar. Obviamente esa es una posibilidad de poder obtener un permiso de trabajo y un Social Security. El paro humanitario también te brinda la posibilidad de obtener un permiso de trabajo. Obviamente también hay múltiples vías, como por ejemplo si tú aplicas a la EB1, EB2, EB5, o sea, también hay muchas visas que te llevan a obtener un permiso de trabajo. Y también el tema
actualmente en la frontera que hay algo que se conoce como CBP-1, CBP-1 en español. Básicamente es para todas las personas que desean venir a los Estados Unidos actualmente, que se encuentran en México y que quieran venir a los Estados Unidos, deben hacer un registro en el CBP-1. Cuando tú ingresas a través del CBP-1 es como si ingresaras de manera legal a los Estados Unidos. Te va a generar una I-94 y evidentemente con esta I-94 tú vas a poder ingresar a los Estados Unidos con un estatus legal. En muchos casos te dan esa vigencia de I-94 por 1 año o por 2 años. Estas personas que ingresan con una I-94 también pueden obtener un permiso de trabajo y un Social Security de manera inmediata, casi como si ingresaras con un parol humanitario. Actualmente el tema fronterizo, para nosotros que obviamente lo vemos muy común porque vivimos en un estado fronterizo como lo es Texas, estamos acá ubicados en la ciudad de Houston todos los días vemos cómo mucha gente nos pregunta cómo está el tema fronterizo, complejo. Muchas personas, y siempre una recomendación, si está pensando venir a los Estados Unidos, tome las vías regulares como son una visa, poder obviamente aplicar al paro humanitario, o si se encuentra ya en México, obviamente tiene que esperar la cita del CBP-1, no se arriesgue a entregarse en la frontera porque el tema está bastante complejo allí. Las personas que están tratando de ingresar de manera irregular las están deteniendo, duran bastante tiempo detenidos y después son deportados bien sea a México o a su país de origen. Entonces es muy complejo lo que está pasando hoy por hoy en la frontera. No se arriesgue a ingresar por la frontera sin no solicitar la cita del CBP, que a la final le es beneficioso porque también va a ingresar como si tuviera una entrada legal y va a poder obtener un permiso de trabajo y un Social Security. Y eventualmente después Bueno, puede obviamente solicitar asilo o aplicar algún estatus migratorio dentro de los Estados Unidos. dos grandes vías ahí tú has dado, el CBP-1 o la solicitud de asilo que está abierta para cualquier nacionalidad del mundo. Y esas dos vías pues te habilitan la posibilidad de conseguir una autorización de empleo en los Estados Unidos. Finalmente, Giovanni, cuéntanos, sabemos que tienes un proyecto, una fundación dentro del marco de la parte que tiene que ver con la migración en Estados Unidos. Háblanos un poquito sobre esto para que la gente tenga información sobre lo que haces a nivel social. Sí, evidentemente nosotros fundamos una no profit en los Estados Unidos, como lo es Inmigrantes Unidos USA, una fundación que nace básicamente para brindar asesoría legal y migratoria, donde bueno, contamos con abogados de inmigración y personal de servidores migratorios que ayudamos obviamente a personas en su orientación, personas que quizás no cuentan con los recursos o que evidentemente tienen una condición bastante compleja para orientarlos en sus procesos migratorios. Hemos hecho diversas jornadas migratorias gratuitas con abogados de inmigración en la Florida, acá en Texas y en diversos estados, también en Alabama, en Georgia, donde hemos brindado asesoría legal gratuita con abogados de inmigración certificados en los Estados Unidos y obviamente servidores, preparadores migratorios, que también hemos podido hacer jornadas de permisos de trabajo gratuitos, TPS gratuitos y también jornadas de parol humanitario cuando ya la persona cuenta con el patrocinador también de manera gratuita para que así podamos obviamente poner un granito de arena, ¿no?, en la solución de aquellas personas que están un poco desfavorecidas, que van llegando, que quizás no tienen esa condición económica donde pueden pagar un trámite migratorio. Nosotros obviamente desde la fundación hemos querido poder poner nuestro granito de arena y ayudar obviamente a esas personas que no tienen o que no cuentan con los recursos suficientes para poder realizar su trámite o por lo menos tener una orientación. En muchos casos, cuando las personas llegan a los Estados Unidos, lo que más necesitan es por lo menos una orientación y mucha gente que nosotros hemos atendido siempre nos dicen, no sabe cuánto les agradezco por esta pequeña orientación que nos han brindado porque nos ha servido de mucho y que hoy por hoy hablamos con ellos que ya tienen 2 años, que ya tienen más tiempo acá en los Estados Unidos y me dicen, si no hubiésemos tenido esa orientación, quizás no hubiésemos tenido el éxito que tenemos hoy por hoy. Así que bueno, estamos totalmente a la orden desde la Fundación Inmigrantes Unidos USA acá en los Estados Unidos para obviamente cualquier asesoría que ustedes deseen. Y bueno, ¿y cómo te contactan, Giovanni, si la gente quiere pues entrar, verdad, más detalles con relación a este proyecto que manejas? Sí, claro que sí. Mucha gente también que quieran ser voluntarios pueden contactarnos a través
de las redes sociales de la Fundación, @inmigrantesunidosusa. Así está, obviamente, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Nos pueden seguir por las redes sociales, allí en la página de la Fundación. Es muy importante también siempre, y Néstor, aquí quiero ser muy enfático en todas las personas que nos escuchan de Dominicana, bueno, de cualquier parte del mundo, porque esto de los medios digitales abre mucho a que mucha gente nos pueda ver. Siempre es muy importante cuando usted está dentro de los Estados Unidos buscar una asesoría migratoria. Es muy importante que lo haga un abogado de inmigración, con un servidor migratorio, pero que siempre se asesore en los trámites migratorios. Yo siempre a toda la gente le pongo el ejemplo de cuando usted va a escalar una montaña, usted obviamente tiene dos vías, lo puede hacer solo o puede buscar un guía. Obviamente siempre va a ser mejor buscar un guía que ya conoce y que ha subido y bajado esa montaña muchas veces que hacerlo solo, porque se puede enfrentar a grandes riesgos y a grandes peligros. Así es la vida, así es básicamente todo. Entonces siempre es muy importante buscar una asesoría migratoria al llegar a los Estados Unidos, porque va a tener mejor éxito en este país. Excelente. Bueno, señores, ya ahí está todo dicho. Muchísimas gracias, mi querido amigo Giovanni Carmona, con quien hemos estado conversando en todo este programa de hoy, exquisito para ustedes. Búsquenlo en YouTube para que lo pueda compartir, lo pueda ver a través de Z Digital en YouTube para que pueda tener una repetición de todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Bueno, señores, esto ha sido la entrega de Migraceta con Néstor Saldívar, liderando la opinión y los comentarios migratorios en República Dominicana y más allá. Nos vemos en la próxima. Sigan ahí conectados con Z101.